¿Cómo van? Yo por acá adelantando esta vuelta para no repetir tanto lo mismo, pero sí dejando unos poquitos motivos para que ustedes puedan ver cómo va. Feliz porque encontré mi aguja viejita. Esta es aguja viejita, acá tiene una hundidura, una parte de lo viejita se le ha hecho el desgaste ahí. Pero es que esta es la aguja que tengo hace creo que como 8 años. Y la encontré, la había perdido y la encontré. Qué maravilla. Entonces estoy feliz. Tejiendo para adelantar lo que más se pueda. Hola Víctor, ¿cómo estás? Marta Cecilia, Natalia, buenas noches. Que me preguntan, profe, ¿no se ha ido? No, muchachos, ya casi nos vamos, pero no. Estoy es aprovechando que todavía no viajo, pues a tejer. Porque me dijo una señora, profe, pero no está arreglando viajes. Sí, pero muchachas, todavía tengo planeado irme una semana y tras del hecho no tejer, pues imagínense, entonces voy a estar fuera de las redes más de una semana y la idea no es esa, la idea es seguir adelantando porque nosotros tenemos que terminar para seguir nuevos proyectos. Hasta que no termine esta mochila yo no puedo iniciar nuevos proyectos, entonces por eso es la onda de que sí o sí esté tejiendo, muchachos. Esa es la idea. Miren, 1, 2, 3, 4 gris, 1, 2, 3, 4 negros, 7 gris, un negro sobre gris, 3 negros, perdón, 3 grises, 3 negros, un gris sobre negro, los 7 negros y acá nuevamente los 4 color gris. Ya les leo esta vuelta. Les leo esta vuelta cómo quedó para que quede claro eso. Estos 4 negros, el primero se hace sobre gris y 3 sobre negro. 7 color gris. Ya estoy terminando esta vuelta, muchachas, pero quiero que les quede claro cómo lo tejí para que no se me pierdan. Sí, claro, yo aprovecho y tejo hasta el último día. ¿Qué, profe? Pero usted no está planeando pues viajes. Sí, pero si yo dejo de tejer 2, 3 días antes de irme de viaje, pues imagínense, muchachas, en qué estamos. No, toca tejer. Si mañana viajo, pues ya mañana no hay en vivo. Si no viajo, vuelvo y hago clase en la noche para avanzar. Ya mañana es miércoles. Sí, ya mañana sería ya para el jueves. Si no, muchachos, el jueves yo creo que ya esté en Pensilvania o esté rumbo a Pensilvania. Qué hermoso está quedando. Antonia Peñuela, buenas noches. ¿Cómo está, señora Antonia? Un gris y los 7 negros. Que es para que esta vuelta ya quede terminadita. Tengo una alumna muy inteligente y ya casi termina la mochila espejo. La lleva súper avanzadísima, muy avanzada. Emi, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo vas? Miren, 4 gris. 1, 2, 3, 4. 4 negros. Geraldine, buenas noches, bienvenida. Cumbal, ¿quién será Cumbal? Jardín de Rosy. Jardín de Rosy, buenas noches, bienvenida. Emi, buenas noches. Jennifer, buenas noches, bienvenida. Ve, Jardín de Rosy, no la había visto acá. ¿Será la que queda por allá, por cerquita de la hormiga? Que tiene un vivero. Sí, si eres tú, me dices. Si es una chica que tiene un vivero y que queda por allá
Sí, creo que la hormiga, si no estoy mal. Acá seguimos. 7, 1. Nubia Adriana, buenas noches, ¿cómo van, muchachos? Lo de las boquillas, que cuando terminé el en vivo de la página me decían que, profe, ¿cuándo las boquillas? No, lo de las boquillas vamos a hacer otra dinámica. Vamos a ver qué dinámica nos creamos para que también en lo de amor y amistad también queden algunas boquillas. Boquillas no tengo muchas, pero sí vale la pena también meter boquillas ahí, porque pues muchas compañeritas no les queda fácil conseguirlas. Entonces, que en una dinámica tenga la forma de ganarse unas boquillas estaría genial. Estaría muy chévere, muchachos. Entonces, estaría buena esta idea. Leonor Rojas, amiga, yo vivo en Cartagena. Ah, entonces no eres tú. Bueno, no pasa nada. Mucho gusto, bienvenida. Es que tengo una amiguita que tiene un vivero por allá, como para la hormiga por allá. Y le veo mucho los en vivos de ella, pero no pasa nada. Bienvenida, bienvenida. Una amiguita para también checarle entonces si es que tiene un jardín, si es que tiene un vivero, que nos cuente. Y te sigo hace mucho tiempo. Perfecto, Jennifer. Buenas noches. Diana Ballesteros. Buenas noches. Nubia Adriana. Profe, la mochila grande, ¿de cuántos puntos es? Esta que estamos tejiendo es de 240 puntos. Esta que estamos tejiendo nosotros es una mochila de 240 puntos. Y acá terminé esta vuelta. Confirmemos cuál es esta vuelta, muchachas, para que usted no se me pierda. Miren. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a empezar la 19. Y la 18 dice que quedó 4 negros, 7 gris, 1 negro, 3 gris, 3 negros, 1 gris, 7 negros, 4 gris y vuelve a empezar con 4 negros. ¿Listo? Vamos a empezar entonces la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ve, yo tenía idea de que hoy vamos a terminar hasta la 21. Vamos a ver. Diana se ve más linda cada día. Sí, empieza a verse muy linda y sí, va grande. Acá termino con 1, 2, 3 grises. Y el gris 4 queda sobre negro. Y acá me quedaría entonces 1, 2, 3 negros nada más. 1, 2, 3, 4 libres. Pero 4 tengo libres. ¿Listo? Quiero que quede claro. 4 grises terminé y tengo 4 negros libres. Pero ahora que voy a tejer la siguiente vuelta, ya no me quedan sino 3 negros libres. 1, 2 y 3. ¿Listo? Para que tengan claro esa parte. Recuerden que lo explico de esa forma porque es donde empiezo y donde termino. Para que no se me pierdan. Nuevamente 7 color gris. Sí, cada vez empieza a verse más linda. Ay, me encanta. 7 gris. Un negro. Y 4 gris. Que estos grises que están creciendo allá es este bracito. Sí, chicos. Vamos a tejerlo 4. Listo. Vamos a tejer los 4.
4 gris, 4 negros. Nuevamente el punto gris corrido. Esta es una nueva vuelta, muchachos. La que les leí cuando empecé era la vuelta que dejamos empezada. Yo le adelanté para terminarla, para no hacerles tan demorado el paso a paso, pero sí ya se había dejado empezada. Esta sí es una vuelta nueva. Recuerden que la misma cantidad de vueltas que tiene el bracito acá, esa misma vuelta, esa misma cantidad de vuelta tiene que quedar arriba. No puede quedar más corto. Aquí a este lado sí quedan 3 grises, porque aquí ya estoy sobre otra vuelta, no terminando la anterior, sino ya una vuelta nueva. Entonces aquí sí me quedan 3 gris, 1, 2, 3. Y queda a este lado, también tenemos claro, 3 negros. 1, 2, 3. ¿Listo? De esa forma, muchachos. Y seguimos repitiendo. Ay, sí, se ve muy bello. Empieza a verse lindo, lindo. Esto es gris, señora Nubia. Este es un color gris. 7, 7 gris. O si la pregunta es que si la hago beige, ¿con qué color lo combinaría? Yo lo combinaría con un café muy oscuro o con negro. A mí me gusta mucho porque esta mochila siempre la hemos hecho con colores fuertes y creo yo que eso es lo que le da como esa fuerza, que sea un color muy fuerte y el otro color sí puede ser claro, pero sí tiene que tener un color fuerte, fuerte, que realmente le da toda la profundidad y le da esa fuerza que tiene, porque es que esta mochila es una mochila con fuerza, muchachos, imponente. Es una mochila con estilo, es un diseño con presencia, con elegancia. No toda mochila tiene la fuerza que tiene esta mochila espejo. Esta mochila espejo tiene un don maravilloso, tiene algo muy lindo. Doris Echeverría, buenas noches. Nubia Adriana, buenas noches. Sí, si la va a hacer con beige, búsquele un café oscuro, pero un café que sea fuerte, que lleve la fuerza al café oscuro. Si la va a hacer con beige, porque hay mochilas que se ven muy lindas de 2 tonos claros, uno semiclaro y el otro claro, pero este tipo de mochilas no. Siento que se le pierde como la fuerza, la potencia que tiene se pierde cuando lo colocamos en colores claros. Y seguimos acá, 3 gris. Porque si quiere una combinación en beige, sí, un café oscuro y beige. Porque también tengo una compañerita que la hizo azul rey y como un verde menta. Otra compañera la hizo rojo con negro. Se ve espectacular. Rojo con blanco también se ve increíble. Colores así también se ven muy bien. Pero sí, tratar de que sí sean verdad, de verdad, de verdad, que les dé como la diferencia de un color a otro. 7. Miren lo bonito que empieza a verse este diseñito acá, se ve muy lindo. Adelantando estas 2 vueltecitas, la parte... Ah, una cosa, chicos. Que me estaban preguntando que cuándo empezaba nuevamente esto, cuando terminen los brazos, mire, así como está acá. Entonces, mientras estemos tejiendo los brazos, no nos preocupamos por esta parte. Cuando terminemos de tejer los bracitos, sí, ahí mismo empieza esta parte de acá. Pero por ahora todavía no, chicos, no se me preocupen. Que había una chica pendiente, profe, se saltó esa parte. Yo, no, todavía no va. Eso va cuando termine los bracitos. 1, 2, 3
y 4 gris. Ahora 4 negros. 1, 2, 3, 4 negros y el puntico gris. Los 7 color negro. Hermoso. Sí, esa estrella se empieza a ver muy linda, chicos. Tres nada más, luego van a quedar 2, luego queda solo 1. Que va formando ese rombo tan bonito ahí. Y aquí nuevamente. 3 color negro y los 7 color gris. Ahora sí, un puntico negro, que es lo que hace la diferencia. Es que esto es lo que me gusta a mí. Que entiendan la parte que va a dar la diferencia y la profundidad, muchachos. Una señora lo hizo gris claro con gris oscuro. Uy, se veía también hermoso. Pero tiene que ser un gris claro con un gris muy oscuro. Porque recuerden que es que, por ejemplo, este gris claro, y si este es un gris oscuro, pero no tan oscuro, entonces no le da la profundidad. Mi profe, vino tinto y beige también. Vino tinto y dorado quedaría espectacular. Vino tinto y dorado quedaría divino. Buscando más un dorado, porque es que si el vino tinto lo combinan con un beige, empieza a quedar el color como amarillo mantequilla. Si no es un buen beige. Por ejemplo, un beige como este quedaría chillón. Entonces sería mejor con un dorado. El dorado y el vino tinto queda bien. Este quedaría como no sé, como muy chillón ese amarillo. Entonces sí sería buenísimo un vino tinto, pero con dorado. Con bronce no queda bien, el bronce es muy oscuro, el bronce ya pasa a ser un color oscuro y el vino tinto oscuro, entonces ya se va a ver diferente, raro. Aunque el bronce con vino tinto, lo único es que se ve el bronce más oscuro. El bronce no se vería claro, sino más oscuro. Ya no se vería el bronce mantequilla como amarillo, sino más oscuro. Le da profundidad, entonces ya serían 2 tonos oscuros. Entonces, si va a ser el vino tinto con dorado o con no, con beige tiene que ser, no, capuchino queda feo, no, con dorado es el único color para que le dé fuerza. Aunque el vino tinto también se ve bonito con color hueso. El vino tinto no se ve feo con color hueso. María, buenas noches. Buenas noches, señora María. Terracota con negro. Señora Marta Cecilia, el terracota con negro funciona, se ve muy elegante, pero son 2 colores oscuros. Ya depende de lo que usted quiera formar. Sí se ve lindo. Sí se ve lindo el terracota con negro, pero son 2 colores oscuros. Entonces, pues mal no se va a ver, pero pues no se le da como la fuerza que queremos, la profundidad. Terminan siendo 2 colores oscuros juntos y ya. Pero sí, sí se ve bonito, es una combinación muy clásica. Siento yo que el terracota con negro es más bien como irnos a la fija. Como irnos a la fijo, a algo fijo sin pierde. Es lo mismo que hacerlo morado con negro. Usted va a la fija, usted sabe que no pierde, pero si lo hace morado con verde, como agua marina, como un verdecito lindo. Hay un morado que estoy que lo combino. De hecho, hay un verdecito que en cualquier momento sacamos proyectos porque combina
con vino tinto, con morado, con café oscuro, con gris oscuro, con azul aguamarina, combina con verde botella, combina con azul Stitch, pero el azul oscuro, bueno, de hecho combina con los dos, con azul mezclilla, con azul Stitch, combina con verde almendra, con verde botella, con verde militar combina, pero no es mi combinación preferida, pero sí combina con verde militar, combina con bronce. De hecho, para mí, este color verde combina con todos los colores fuertes. Y de hecho combina con un mamón, con un color como mamón, como un color durazno fuertecito, como un colorcito así. También, no, es un verde que combina con todo. O sea, ese verde no tiene pierde. Usted lo combina, creo yo que ese verde combina hasta con el amarillo que les acabé de mostrar. Entonces vamos a ver qué proyecto saco con ese verde porque estoy enamorada de ese tono, sino que no se me ha dado la oportunidad de combinarlo. Sí he tenido las ganas de combinarlo. De hecho, cuando fui a hacer este espejo me antojé, yo dije, yo lo quiero así, pero es que esta mochila espejo me la han preguntado muchas señoras, pero siempre me la han preguntado, qué blanco, negro, qué hueso negro, colores así. Entonces yo dije, no, me voy a la fija porque así la vendo rápido a las chicas que les ha llamado la atención. Pero de pronto el neceser, de pronto el monedero, de pronto otra pieza que le vaya a colocar a esta mochila, sí aprovecho y combino ese color. Es que vea, ese verde con vino tinto quedaría espectacular, o sea, me sueño ese color, pero combina con todos los otros colores combina muy bien, de hecho con todos. Entonces voy a ver si uso ese verde cuanto antes, muchachas. Y está hermoso. Loida Jiménez, Marta Cecilia, tocaría terracota con blanco. No, el terracota, ¿se acuerdan que cuando hicimos el terracota, esperen, les muestro la mochila 4 estrellas, que el terracota combina muy bien. No, el terracota se puede combinar con muchos colores, muchachas. Miren. Mira, ahí está. Este es el terracota. Y mire cómo combina perfectamente bien con el hueso, con negro, con bronce. Esto es bronce, esto no es dorado. Pero tienen que tener claro que la base de todo es blanco o es negra. Entonces, sí es un color fuerte. Pero acá donde es negro, combiné el terracota con hueso y con bronce. ¿Sí ven? Y lo acomode donde lo acomode. Acá en medio de los blancos se ve lindo. Acá en medio de los negros se ve lindo. ¿Sí ven? Sería checar la combinación. Y miren el fajón cómo se ve espectacular. Entonces el terracota se puede combinar muy fácil con muchos colores. Muy, muy fácil. Rubén Salas, suscríbese y... Ay, ¿para qué, Rubén? ¿Qué nos vas a decir? A ver, muchachos, que lo estoy reportando a Rubén. No, no queremos, Rubén, no queremos darte ni likes ni nada. Marta Cecilia, sí, yo tengo la 4 estrellas. Rubén, a ver, Rubencito, quitemos todos esos mensajes de Rubén. Ya. Ya quitamos a Rubén porque es que Rubén no tiene por qué venir a pedir que se suscriban ni hacer nada de eso. Entonces, eso, muchachas, esta mochila 4 estrellas se combina muy bien, tiene colores fuertes. De hecho, el único clarito ahí, el único color que no es fuerte es el hueso, que termina siendo un color fuerte. Mire que el hueso uno cree que no es un color fuerte,
y el hueso es un color fuerte, es un color que neutraliza mucho, pero también le da vida a lo que usted ponga encima de él. Entonces, en sí, esta mochila es una combinación de uno, dos, tres, cuatro colores y todos son colores muy fuertes. Pero en sí los neutraliza. Yo en algún tiempo la quise hacer con un colorcito beige, pero miren que después de comparar con el hueso y con el beige, siento que se ve mucho mejor con el hueso. Los colores realmente representan bien la dinámica, pero con el hueso y con el negro. Esta con color negro se ve espectacular y esta con el color hueso se ve increíble. Mi profe, vino tinto y beige también se ve bien, siempre y cuando sea un beige claro, no capuchino, no muy amarillo, tampoco dorado, terracota, que sea dorado, sí, que sea dorado. Si es solo los dos colores, porque si ustedes lo colocan sobre algo como ese, sí se ve muy lindo. Pero tienen que tener claro que tiene que tener una base firme, como en mi caso tenía la base firme negra acá, la base firme hueso ahí. Loida, buenas noches. María Alba, buenas noches. A ver, ¿qué mensaje será ese que está en espera? Marta Cecilia, terracota con negro. Ah, no, ese no tiene pierde. El terracota con negro no tiene pierde. Lo mismo con blanco, no, no tiene pierde. No, señora, ese terracota no hay forma que se pierda ahí. Rosemary, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Bienvenida. No, terracota con negro no hay manera que se pierda. No hay pierde. Va usted a la fija. Lo único es que son dos colores oscuros. Pero sí, va usted a la fija. Mire cómo se ve bonito ahí. ¿Sí ve? Pero son dos colores oscuros. O sea, no tiene profundidad, sino que son dos colores. Siento que quedaría muy plano. Al verlo sí se va a ver la diferencia. Pero creo que utilizar esos dos colores solos hace que el tejido se vea plano. Eso es lo que pasaría ahí. Ligia, buenas noches, bienvenida. Eso es lo que pasaría utilizando solo esos dos colores. Por ejemplo, que este fuese terracota y este sería negro, quedaría muy plano. La profundidad que le da no es mucha. Sí quedaría brillante el terracota. En medio de solo el color negro, el terracota se va a ver más brillantico. Va a resaltar, pero no, queda muy plano. Para mi gusto queda plano. Y acá un punto gris y seguimos. Con 7 puntitos. 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, porque lindo queda, pero lo que yo les digo, queda muy plano, chicos. Porque no, yo con ese verde sí quiero hacer combinaciones. No sé cuándo me quede tiempito, pero sí voy a trabajar con ese verde porque es hermoso. Pero esperemos a ver cuándo me va a quedar un poquito de tiempo para meter un diseñito. Tengo proyectos que no he terminado, los de neceser. Entonces tengo muchas ganas de hacer algo que sea un neceser. Entonces estaría bueno ya en este taller del neceser terminar. Creo que me falta uno o dos. Terminarlos con ese verde estaría bueno. Estaría genial. Los 7 acá. Ya vamos a terminar para dejar la otra vuelta empezada. Y ya como vamos tan avanzados, yo creo pues chicos que sí puedo adelantarme una o dos vuelticas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que sí? Ya tienen ustedes como la idea bien clarita de qué estamos haciendo.
Rubén Salazar, ¿qué tipo de hilo se puede usar? Rubén, estamos utilizando crochet, hilo crochet. Señor María Luisa, buenas noches, bienvenida. Ligia, buenas noches. Seguimos con los 4 gris y los 4 negros que siguen. Chicos, recuerden que yo utilizo hilo crochet, pero por la marca del hilo. Si ustedes lo compran en otros lados, lo van a conseguir como hilo guajiro, hilo coral. Yo utilizo hilo crochet y hilo macramé, pero ustedes van a encontrarse en el mercado, según el sitio que estén, en la ubicación del territorio colombiano, van a encontrar hilo guajiro, coral, van a conseguir peruano, van a conseguir, hay uno que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Coral, peruano, ay, hay otro nombre que le tienen también, pero es el mismo hilo. Yo realmente lo trabajo como crochet y macramé, así, san se acabó, sin más, sin tanto. Gracias, Rubén. Rosa, buenas noches, bienvenida. Pero el macramé también es muy funcional para hacer las mochilas. Yo no lo uso porque realmente tengo muchas chicas que están empezando de cero y a mí me gusta que ellas empiecen con crochet. Primero, cansa menos la mano. Segundo, no tienen que tener tanta técnica para que los hilos se guarden con el crochet. Aunque usted no tenga tanta técnica, los hilos no se notan. En cambio, con el macramé tiene que tener usted muy buena técnica a la hora de tensionar los hilos para que los hilos no se vean. Si usted no es práctico en eso, se van a notar los hilos. Cindy, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está Cindy? Y acá simplemente vamos a tejer los 7 punticos. Ya vamos a terminar con este motivo y empezamos la siguiente vuelta. Miriam, buenas noches, bienvenida señora Miriam. Esta mochila también la hicimos grandota, solo que ya se entregó, ahora me queda pequeña. Había una señora interesada, pero no me volvió a hablar. Entonces voy a ver. Ve, yo me puedo llevar esa mochila. Estaba pensándolo así como cuando uno piensa, y esa mochila me la puedo llevar para Pensilvania. Ya tengo varias clientas, posiblemente alguien se enamore de ella. Sí, sí, sí. Me voy a hallar unas cositas para Pensilvania, que yo tengo clientes en Pensilvania. Cualquiera se puede enamorar de la mochila y se queda allá. Sí, chicos. Un puntico gris y termino con 7 negros. Y empezamos nueva vuelta. Me gusta marcar el primer motivo que hago porque, chicos, de verdad es una gran ayuda que ustedes entiendan qué es lo que tienen que repetir. Esa parte es una ayuda gigante, que ustedes esa parte la tengan clara. Y vamos a hacer. Acá ahora sí me quedan 3 gris, pero acá me quedan 3 gris y ya empezando el otro motivo me van a quedar solo 2. Por eso es siempre bien atrasado. Solo por eso, muchachos. Ahora me van a quedar 2 para terminar allá. Recuerden que una buena guía es contar cuántos brazos tiene este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas vueltas en el brazo? Porque un brazo no tiene sino este si lo contamos. Pero ¿cuántas vueltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Voy por la vuelta. Entonces yo puedo adelantar esta vuelta que les voy a dejar como tarea y una más. ¿Sí ven, muchachos? Y una tareita más estaría genial. Bueno, sigamos tejiendo, que es que también llevamos solo media hora de clases. No nos podemos ir con media hora de clases nada más, muchachos, porque entonces se nos vuelve largo
lo de terminarlo. Luz Dari, buenas noches, bienvenida. Suelto gancho. Y acá me quedan solo 2 negros. Porque estoy iniciando una vuelta diferente a la que ya llevaba. Señora Luz Dari, bienvenida. Vuelven 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los mismos 7 con los que empecé, no les he cambiado. Un punto negro sobre gris. Y acá ya me van a quedar 5 puntos gris. 1, 2, 3, 4, 5. Igual que 5 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto gris. Y los 7 color negro. Yo voy a marcar este primero de los 2 negros. Mire que él termina con un solo puntico negro acá. ¿Sí ven cómo se va adelgazando ese pequeño rombo? Eso estamos haciendo ahí. Ahora los 7 color negro a este lado. Van quedando muy bonitos. Voy a quitar el gancho y ahorita lo coloco. 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 gris nada más. Y empiezo el otro motivo. Que en este caso son 2 negros. Cada vez más hermoso, ¿cierto, chicos? Cada vez se ve más linda la mochila. Pero recuerden que esto es solo la primera estrella. Aquí no hay nada. Y de hecho, esta mochila se le hacen 2 estrellas. Bueno, esta mochila es de múltiplo de 30. La podía haber hecho de 210. Pero 210, sí, 210 me hubieran salido las 2 estrellas. Sí, 210. Esta mochila creo que nos quedan 2 estrellas y media. Para que no nos quede tan bajita. 7. Y el punto negro. Judith, buenas noches. Será la señora Judith que está por ahí. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Y acá, espera que estoy soltando este puntito no lo puedo soltar porque hace parte de eso. Es que esta agujita me gusta mucho porque está desgastada, es una agujita ya muy lisa porque la llevo utilizando desde cuándo, espere a ver, desde Toluca, como 3 años, 2 en Veracruz, no, 3 años en Veracruz, 2 en Toluca, es la cuestión, son 5. Y casi 3 años que llevamos acá, sí, prácticamente 8 años. Entonces sí tiene un desgaste, obviamente no es que se note demasiado, pero sí. Yo que la tengo en las manos, sí les puedo decir que esta aguja sí tiene un desgaste con los 8 años que yo la uso. Pero queda muy grande. Sí, señora Luzda, queda muy grande. Es que es una mochila de 240 puntos. Queda muy grande. Ya si ustedes no la quieren tan grande, le sacan 2 estrellas, los pasadores y ahí sí le crecen unas 4 o 5 vueltas más. Si esta mochila es grande, en mi caso es grande, porque aunque no estoy haciendo el punto tan grande, la mochila desde que la empecé me quedó grande.
Desde que yo inicié esta mochila quedó grande. Esta mochila nunca ha sido pequeña. En este tamaño de 240 puntos. Porque si usted la quiere hacer mediana, 210 puntos. Si la quiere hacer pequeña, 180 puntos. Y si ya la quiere hacer mini, una cosita mini, le tocaría 90 puntos. Pero en 90 puntos le alcanza simplemente a salir una estrella nada más. No le alcanza a salir más. De 90 puntos le quedaría así más o menos. Así le quedaría de 90 puntos. Es múltiplo de 30. Cuando uno ya tiene el múltiplo de una mochila es muy fácil, chicos. Ustedes pueden repetir el múltiplo las veces que quieran y ya saben, quiero una mochila grande, pues la hacen grande. Quiero una mochila mediana, la hacen mediana, quieren y así. Teniendo ya los múltiplos es muy fácil. Pero señora Luz Dari, ¿la va a hacer de cuántos puntos? Porque la puede hacer 210. Si no la quiere tan grande, la hace 210 de ancha y le queda con 2 estrellas de alta. No le hace 2,5, sino solo 2. Marta Cecilia, profesora, por favor me guarda una aguja que la mía se me dañó tejiendo hilo terlenca. 1.75 me confirma y qué bueno que me dice porque ya no quedaban más. De México nos mandaron las últimas 10 y que ya habían pedido, pero como eso viene como de la India, es como bien demoradito para que llegue. Y dijo la chica que ya habían hecho el pedido, pero que normalmente los pedidos se demoran entre 2 meses a 2 meses y medio. Y cuando estábamos en México era lo mismo, nosotros íbamos a comprar aguja y ella decía, hicieron pedidos, se demoran entre 2 meses a 2 meses y medio. Entonces quedaban 10 unidades nada más y que ya pues a esperar 2 meses y medio a que llegue el pedido, pero que sí ya habían hecho pedido. Mañana, chicas, todavía trabajamos. Ya me confirmaron que mañana trabajamos, yo creo que en la mañana. Yo tengo que ir a entregar unos pedidos. El gerente de venta tiene que ir a hacer unas cosas. Yo en la mañana voy a entregar unos pedidos. Y en la tarde, yo creo que en la tarde trabajo normal. Hago en vivos y todo, creo yo. Por lo que veo, posiblemente todo está normal para la tarde. Sí, en la mañana sí tengo que ir a entregar unos pedidos antes de las 10 porque es para acá, para Bogotá. Entonces la paquetería de Bogotá recibe en la mañana y entrega después de las 2 de la tarde. Normalmente está entregando la paquetería de acá entre 2 de la tarde a 9 de la noche. Pero las personas que están acá en Bogotá o alrededor, cerquitita de Bogotá. Ya cuando están fuera de Bogotá, sí lo enviamos por la paquetería normal. Ah, bueno, entonces le separo una 1.75. Si no la quiere para mañana, igual me confirma cuando regrese de viaje, por favor, porque que no sea que después digan, ve, seguramente ya no la necesita y se les ocurra venderla. Ay, la vez pasada hicieron fue así con una mariposa azul. Separaron la mariposa azul. ¿Qué, quién era? ¿Qué, quién era? No, una señora, pero yo creo que ya se la envió porque ya hace muchos días, pues vendimos la bendita mariposa azul y como al mes apareció la dueña. Que no, que yo la había separado, pero que a mí se me olvidó confirmarles. Ay, muchachos. Y no, que no sacaban más mariposa azul. Y yo, no. Pues porque son apliques que vienen por temporada y ya después no regresan. Entonces sí sabe uno que es difícil después conseguirlo. Lo mismo pasa con la aguja. La aguja, muchachas. La vez pasada estuvimos 6 meses sin agujas. No había quien trajera. Lo que pasa es que como las traen de México y cuando no tenemos amigos que vengan de allá para acá, y las mandamos a traer con una paquetería, pero es un proceso. ¿Por qué es un proceso feo mandarla a traer con paquetería? Porque la paquetería que la trae resulta y pasa que yo tengo que utilizar el servicio de algún amigo o amiga de México que vaya las compre. Aparte de que va y las compra, tiene que ir a dejarlas a la paquetería. No la envían, entonces toca ir y dejarla en la paquetería.
Ya de esa paquetería la traen acá a Colombia, pero cuando ya lleguen acá a Colombia, a nosotros nos toca ir a buscarlos hasta el sitio que diga la paquetería. No nos la traen hasta la casa. Entonces, la vez pasada que lo enviaran con una moto o algo, no, que ellos no prestaban ese servicio, que tenían que ir a recogerlo hasta allá. Entonces, con paquetería no nos gusta mucho por eso. Porque, pues, si tenemos un amigo que nos hace el favor y nos lo trae, pues es más viable eso, que la persona vaya, las compre y ya las trae y no quedamos ahí como que en espera de que nos avisen dónde recoger. Por favor, sí señora, Marta Cecilia, sí señora, tranquila, cuando vuelvan porque necesito otras cosas, voy a mirar qué le pido para qué. Ah, listo, señora Marta, sí, me recuerda, toma, no me vaya a dejar olvidar. Que cuando empieza a escasear algún producto, ay, son lindas estas bellezas para decir, no, eso fue que ya se le mandó a la señora, vea, vendámoselo a Julana, a Sutana, ay, no. Estos muchachos me hacen unas muy tristes. Pero bueno, no ve que yo estaba sufriendo por un tul dorado, porque yo tenía un tul dorado y alguien lo vendió. Dijo, no, ese tul dorado debe estar libre. Y yo, no, yo lo tenía separado. No, que ellos lo vieron ahí, no estaba marcado ni nada. Claro, lo vendieron y me tocó pedir en último momento tul dorado. Menos mal llegó hoy, entonces terminé la mochila y ya se fue. Le grabé varios videitos, ahora les subo videos, muchachos, de cómo quedaron las mochilas recamadas de hermosas. Seguimos acá. Ay, qué lindo. Solamente dos grises, dos negros quedan acá en este lado. Dos gris, dos negros. Y los 7, todavía son 7, muchachos. No se me equivoquen ahí, que las chicas pensaban que se iban mermando los puntos. No, son exactamente los mismos, lo único es que van quedando corridos, pero los mismos punticos. Uno negrito ahí nada más. Y 4. Sí, señora Marta, no pasa nada. Llegamos hasta acá, donde queda 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, esta mochila como no va a quedar gigante, chicas. Se las voy a medir de contorno. Uy, es que ese fondo, y ese fondo quedó demasiado plano. Miren, con mi nuevo metro. Tengo un nuevo metro de Stitch. Miren, de ancho el fondo quedó de 23 centímetros. Pero si la van a medir así de contorno, el contorno de esta mochila, lo ancha que quedó, que me estaban diciendo que se había quedado grande. Para mí no es grande, para mí quedó súper grande, gigante más bien. A ver, se las mido acá. 76,5. Póngale 76 centímetros. 76 centímetros quedó esta mochila, chicas. Venga, que es que... Sí, 76 centímetros. 76 centímetros quedó de ancha. Quedó grandota, ¿no?
Ese es mi nuevo metro. Me lo trajeron hoy, muchachos. Seguimos, seguimos, seguimos. Sí, es grande. Esta mochila quedó grande, pero la pueden hacer de 210 puntos y listo. No pasa nada. 210 puntos está bien para que no les quede tan grandota. Los 7 color negro. Y los 2 gris. Sí, sí, es grandota. Ese fondo quedó plano, ultra plano. Miren que me estaban pidiendo un monederito de 2 tapitas, como el que hicimos. Entonces, ese también lo vamos a sacar, muchachos. El monedero de 2 tapitas, pero de los colores pasteles, pero con este diseño. Este diseño lo creamos, bueno, el de monedero cuando tejimos la mochila 11 pueblos. Ahí fue donde sacamos la idea de esos pétalos surtidos. Los 7 del bracito y ya vamos a terminar y dejamos la otra vuelta empezada. Sí, sí es grande, chicos, sí es una mochila grande. Pero en mi caso, así me salgan 3 flores, no pasa nada, la voy a dejar grande. Las mochilas grandes también son necesarias. ¿Qué es lo que pasa teniendo mochilas pequeñas? No falta la persona que necesite la mochila grande y uno no hay. Y otra cosa, no es rápido de tejer. Entonces no es una mochila que yo me quiera comprometer en una semana. En cambio, las mochilas medianas sí me puedo comprometer en una semana a entregarla. Entonces, cuando tengo oportunidad y tiempito, hago mochilas grandes para tener ahí de reserva. Ya vamos a terminar acá. Y ya dejando la otra vuelta empezada, vuelvo a lo mismo. Voy a aprovechar. Ay, pero no me puedo poner a aumentar mucho porque aquí cuando empieza este diseño sí necesito mostrarles que siempre se me pierden ahí. Porque ahí para arriba crece hasta cierto lado donde ya empieza la otra flor y en la otra flor se cambia el color. Se cambia el color, pero no es que se cambie, sino que acá va todo este color negro, vea. Y en la otra vuelta, acá arriba quedará el gris y acá arriba quedará el negro. Mejor dicho, cuando lleguemos allá les explico para que no se me pierdan. Fanny, buenas noches, bienvenida señora Fanny. 2 puntos negros y terminamos este diseño que termina donde está el gancho con un solo punto, empezando con un solo punto negro allá. Termina con 2 gris, pero sí empieza con un negro. Acá, 7, chicos, no se les olvide que son 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hola, señora Fanny, buenas noches. Un punto negro. Y terminamos. Miren que la facilidad de esta mochila es ver o reconocer el centro. Después de que usted reconozca el centro, es más sencillo todo. Porque lo que se hace en esta mitad donde va con gris, eso mismo se hace en esta mitad, pero que va con negro. Lo mismo, nada diferente, nada raro. Cuando se vaya a cambiar el color, sí tiene como su toquecito, pero yo lo explico. Que una señora me dijo, no, profe, es que esa parte le tengo miedo. Y yo, no, yo la explico, fresca, fresca, todo bien. Compró el material, pero que tenía mucho miedo a hacer ese pedacito, que cómo hacía yo, no, yo lo explico. Yo no me voy a saltar una sola parte. Acá gris. Y ven, quito el gancho. De todas maneras, ahorita lo vuelvo a colocar para que ustedes vean dónde es que estoy. Solo que ese gancho se enreda mucho.
Y vamos a hacer los 7 color negro. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá quedan 2 gris, pero ya el color negro sí no va a quedar sino uno. 1, 2. Y empezamos la vuelta. Estamos empezando la siguiente vuelta. Chicos, para saber en qué vuelta voy es muy sencillo. Ustedes simplemente cuentan. Solo el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estoy empezando la vuelta 21. La tarea que les dejo es de la vuelta 21. ¿Listo? Acá simplemente un puntico negro nada más. Y vamos a tejer 7. Recuerden también confirmar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la última vuelta de mi bracito. No voy a poder avanzar nada porque la otra vuelta es complicada. Entonces yo creo que termino esta vuelta y espero para iniciar la otra vuelta con ustedes. Porque aquí ya se acabaría el bracito de la estrella. Y va a seguir esta partecita. Entonces, por eso es importante no avanzar mucho. Un punto negro. Y acá ya queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todavía le damos una vuelta más porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá apenas tengo 6. Entonces, en estos dos bracitos del centro sí me falta una vuelta más. Sí, señor, porque tiene que quedar de 7 y 7 para empezar a dividir los 2, 4, 5 y 6. Y acá un gris y 7 negros. Voy a marcar donde empecé, que empecé con este puntico negro. Tejí 7 gris, un negro, 6 gris. Ahora 6 negros, un gris y 7 negros. Gracias, señora Fanny. Sí, está hermosa esta mochila, me encanta. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y un solo punto gris. Acá queda también un solo punto negro, que es para empezar. Y vuelvo a iniciar con los 7 color gris. Miren cómo se ve hermoso. Esta partecita me gusta mucho porque es como un caracol así o como un caracol invertido. Este no se ve tanto como el caracol porque sí se ven bien las dos divisiones, pero esta parte sí parece un caracol. Pero todo debe quedar así por la cuestión que aquí es donde se empieza, donde se termina. Así nada más, muchachos, esto es lo que van a repetir. Ya saben que entonces este bracito ya quedó igual a este. Seguimos creciendo una vuelta más y empezamos a dividirlo acá. Pero eso lo vamos a hacer mañana, no se me preocupen. Yo si no viajo mañana, estaría todavía dando clases mañana. Ya mañana es miércoles. Jueves, viernes no hay clase. Sábado y domingo de por sí descanso. El lunes festivo voy a estar de viaje, tampoco hay clase. Creo yo que volvemos martes, miércoles o jueves. Posiblemente una semana, muchachos, sin clases. Entonces, nada, mis niños, sigan tejiendo, tengan calma, paciencia, que regresamos y terminamos esto prontico, ya empezando clasecitas más, digamos, más dedicaditas, sin pasear. No, es que sí tengo que ir. El cumpleaños de papá va a cumplir 70 añitos el viernes. Y la verdad, muchachos, llevamos como 2 meses planeando la ida, no se ha podido, así que bendito Dios permita que
viajar mañana o pasado mañana, sí sea posible para ir a verlos. Porque si ya llevamos, como 2 meses planeando la ida, que vamos, pero una cosa lleva a la otra y no terminamos de ir. Y no es lejos, chicos, son que 8 horas en bus. Pero bueno, de todas maneras, ya ahora sí parece que bendito Dios, todo salió bien para reunirnos, festejarle el cumpleaños al papá, consentirlo mucho, apapacharlo, cocinarle cosas ricas y nada, volver a trabajar. Así es la vida, muchachos. Se disfruta cuando se puede, pero la responsabilidad del trabajo no se puede dejar. Daniel Zuluaga, buenas noches, gracias. Entonces, nada, mis niños, repiten esta vuelta como se las acabo de enseñar. Nos vemos, yo creo que sí alcanzamos todavía a vernos mañana. Y si no, dentro de 8 días, el jueves, Dios mediante, estaremos retomando las clases. Hasta mañana, que descansen, feliz noche.